a dar paso a continuación a la exposición del equipo de la doctora María Eugenia Flores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella nos comparte un video, el cual vamos a poner a continuación. Muchas gracias. El sonido, ya vamos, el sonido. Buenas, buenas tardes. Agradecemos la invitación para participar en el 30 aniversario de la Carta de la Transdisciplinariedad. Somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Artes Visuales y la Facultad de Filosofía y Letras, y vamos a compartir nuestras aportaciones enseguida. Inicia la doctora Karina Gabriela Ramírez Paredes. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Karina Gabriela Ramírez Paredes de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues hoy les voy a platicar sobre una propuesta metodológica sobre cómo el diseño gráfico visto desde un enfoque transdisciplinar puede contribuir a cortar brechas de comunicación e información que permitan brindar soluciones de conflictos nacionales e internacionales y con ello contribuir a la paz y la prosperidad de las personas y el planeta. Para ello, pues comenzaré brevemente a platicar un poco sobre qué es el diseño gráfico o cómo lo he entendido también a partir de la transdisciplinariedad. Y bueno, con esto empiezo con una definición del COMAPRO y que nos dice que el diseño o diseñar es un acto cognitivo porque se lleva a cabo un proceso mental. Es un acto de traducción porque parte de material lingüístico a lenguajes figurativos, bidimensionales, tridimensionales y espaciales. Afronta problemas de alta complejidad y por ello se trabaja en equipos multi e interdisciplinarios. Y bueno, es una actividad que provoca experiencias en los usuarios a los que se dirige y nos aporta una previsualización de soluciones ante diversos problemas. Diseñar es un proceso vivo, dinámico, crece o se nutre de información exterior y entre más elementos o nodos informativos determinen el proceso de diseño, más interesante es el resultado. Entonces se parte de la idea de que reducir el diseño a una visión puramente estética o comercial, pues lo aleja del reconocimiento para la generación de soluciones a problemas complejos, los cuales inciden en la sociedad y que por medio de su intencionalidad de comunicación permiten la puesta en común. Bueno, para comprender esta idea del diseño gráfico lo planteo como un puente disciplinar y tomo la idea de la visión transdisciplinar que considera esta realidad multidimensional y multireferencial a partir de la metodología confirmada por estos tres niveles, el nivel de la realidad, el tercero incluido y el de la complejidad. Y bueno, pues tomo evidentemente algunos artículos de la Carta de la Transdisciplinariedad que me permiten comprender desde otra mirada también al diseño gráfico. Cabe destacar que, bueno, mi interés por estudiar diseño gráfico o desde el diseño gráfico es porque es mi formación profesional y es lo que he estado estudiando en mis investigaciones y también es que soy docente de diseño gráfico. Entonces, bueno, pues a partir de esta carta de la transdisciplinariedad, perdón, puedo ver al diseño gráfico como un enlace que permite el conocimiento integral. En este sentido, es importante ver al diseño no únicamente como una imagen, sino como un puente entre disciplinas y entre esas disciplinas y la sociedad, la vida, el mundo, lo que permite dar nuevas configuraciones culturales. Y en este caso, pues veo al diseñador no como un generador de imágenes como tal, sino como un intérprete visual que permite poner en común a la sociedad. Y bueno, a partir de esto, este vínculo, es que planteo esta metodología con una visión transdisciplinar en donde puedo crear proyectos de diseño, proyectos de investigación de diseño,
y enseñar diseño, ¿no? Todo esto bajo el intercambio de información, ideas, reflexiones, opiniones y experiencias con otras áreas del conocimiento, y considero un pilar reflexivo en donde abordo el qué, para qué y por qué quiero hacer ese proyecto, y el pilar estructural en donde abordo pues cómo lo voy a hacer, con quiénes, en dónde, cuánto tiempo me va a llevar o cuánto me va a costar. Y todo esto con base en la reflexión y el pensamiento crítico desde el diseño gráfico. Para eso, bueno, aquí les voy a compartir una muestra o un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo desde esta mirada. Y el objetivo de este proyecto es desarrollar estrategias de diseño que faciliten la creación de redes de sentido dentro de las humanidades digitales, con el fin de promover oportunidades de aprendizaje de forma sostenible, accesible e inclusiva. Es el objetivo del proyecto que estoy realizando ahora. Y este proyecto pues se enmarca en la necesidad de articular la cultura visual con las narrativas de desarrollo sostenible, así como con las humanidades digitales, que permiten nuevas formas de interacción y representación del conocimiento a través del impacto y la relación de la tecnología con las ciencias sociales. Y aquí el diseño gráfico se convierte en un enlace que permite traducir conceptos complejos a mensajes visuales. Todo lo anterior con el objetivo de crear mensajes significativos, accesibles, sostenibles e inclusivos. A manera de conclusión, pues cierro con una cita de Brunetta, que nos dice que uno de los primeros desafíos que surgen cuando comenzamos a pensar en un concepto para un tema relacionado con los derechos humanos es encontrar la mejor manera de entregar un mensaje que permita una buena comprensión de un problema complejo y se compromete a expresar dignidad, respeto y sensibilidad. A mí, en lo personal y a través de esta reflexión que hago, me parece que trabajar bajo un enfoque transdisciplinar nos permite cumplir con estos retos a los que nos enfrentamos los diseñadores gráficos como comunicadores sociales. Y bueno, dejo algunas referencias que me han ayudado a armar este proyecto. Y bueno, pues mi contacto por si a alguien le interesa abordar el tema del diseño gráfico desde esta visión transdisciplinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Karina. Proseguimos con el doctor Óscar Andrés Treviño Contreras. Bien, ahora, ¿qué tal? Pues bueno, lo que voy a compartir prácticamente es la experiencia que he tenido, ¿no? A partir de contacto con la transdisciplinariedad, ¿no? Por lo tanto, titulé a este pequeño espacio, ¿no? La transformación de la mirada a través de la transdisciplinariedad, reflexiones sobre la investigación y la docencia, ¿no? Bueno, siendo docente investigador de la Facultad de Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues brevemente articulo lo que son la carta, ¿no? Principalmente, y la experiencia que he tenido a través de la aplicación de esta epistemología y metodología, ¿no? Entonces podemos decir que la transdisciplinaridad, tal como se plantea en la Carta de la Transdisciplinariedad, representa una apertura hacia una realidad que se revela como multireferencial y multidimensional. Para mí, esta perspectiva ha significado no solo un cambio de enfoque en mi quehacer como investigador, sino también una expansión de mi identidad y propósito como ser humano y docente. En este camino he comprendido que la transdisciplinaridad no busca fusionar disciplinas ni absorber sus metodologías en una nueva forma de conocimiento totalizante. Más bien su propósito es hacer emerger nuevas formas de entendimiento a través de un diálogo constante entre las disciplinas y con el ser humano en su totalidad. El artículo 3 de la Carta afirma que la transdisciplinaridad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas, aquellas que las atraviesan y las trascienden. Este ideal me ha guiado a analizar temas complejos como la utopía y la distopía en el cine y ciencia ficción, reconociendo que solo mediante la integración de diversas perspectivas es posible acceder a una comprensión más profunda y matizada de estos fenómenos. En el desarrollo de mi tesis de investigación titulada Atención recursiva entre utopía y distopía, un análisis estético semiótico de 3 filmes de ciencia ficción, los principios transdisciplinarios han sido fundamentales. Al adentrarme en el estudio de las narrativas distópicas y utópicas de la ciencia ficción, he comprendido la necesidad de ir más allá de un análisis puramente estético o narrativo.
inspirado por el artículo 2 o segundo de la Carta, que menciona que la realidad se rige por diferentes lógicas y toda tentativa de reducirla a un solo nivel no se sitúa en el campo de la transdisciplinaridad, pues que reconocer en investigación estos distintos niveles de realidad en los textos fílmicos, en donde las utopías y las distopías se convierten en laboratorios sociales imaginarios que reflejan el estado del mundo actual. Así, al estudiar la distopía en Blade Runner 2049, no solo atendí al aspecto visual o temático, sino que exploré cómo los elementos sonoros y visuales reflejan una utopía fallida y una crítica a las ideologías de progreso. Este enfoque, que considero transdisciplinario, permite una lectura que reconoce las diversas capas de significado que se encuentran en el filme y que apelan tanto al conocimiento social como a la imaginación individual. En la docencia, estos principios han sido igualmente significativos. Enseñar bajo una perspectiva transdisciplinaria significa, en primer lugar, evitar la rigidez de las clasificaciones disciplinares que encasillan y limitan el conocimiento. En mis clases de fundamentos de investigación, creación y análisis audiovisual, he intentado fomentar en los estudiantes un sentido de apertura y cuestionamiento constante de las categorías establecidas, invitándolos a reconocer la complejidad inherente de los fenómenos y a ser críticos ante los límites disciplinarios. Siguiendo el artículo 11 de la Carta, que subraya que una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento, sino que debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. Busco que los estudiantes no solo absorban teorías, sino que encuentren formas de aplicarlas, relacionándolas con su entorno y sus propias experiencias. Por ejemplo, cuando analizamos la figura del héroe en la ciencia ficción, los estudiantes no solo examinan el aspecto narrativo, sino que profundizan en el trasfondo sociocultural que construye ese heroísmo, conectándolo con arquetipos contemporáneos. Por otra parte, el principio de la ética transdisciplinaria, plasmado en el artículo 13, ha sido un valor que considera esencial tras mi vida profesional como personal. La Carta expresa que la transdisciplinariedad rechaza toda la actitud que niegue el diálogo y la discusión, cualquiera que sea su origen. Esta afirmación subraya una postura de respeto y tolerancia hacia la alteridad, una perspectiva que se ha vuelto fundamental en el análisis de mi corpus fílmico y en la forma en que oriento el aprendizaje en el aula. Así, en el estudio de la otredad en personajes como los replicantes de Blade Runner, la transdisciplinaridad me ha permitido no solo verlos como entidades de ficción, sino como representaciones de otros marginados en nuestra realidad, enfatizando el respeto y la dignidad hacia todas las formas de vida. En el artículo 14 de la Carta establece que rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la visión transdisciplinaria. Y en la práctica investigativa, esta postura se ha traducido en una disposición hacia lo desconocido y lo no esperado, permitiéndome aceptar las contradicciones inherentes a los conceptos de estudio y a la complejidad de los temas. Esto se hace evidente en el capítulo 2 de mi tesis, donde examino la relación dialógica entre utopía y distopía, inspirado por principios dialógicos de Edgar Morin, que he comprendido que ambos conceptos se interrelacionan en una suerte distinta de Moebius. No hay una utopía absoluta y toda distopía contiene latente esperanza de transformación. Este principio, que Mohan define como la coexistencia del opuesto en un todo unificado, me permitió analizar estas películas en una visión dialógica, en donde la distopía no solo es el reverso de la utopía, sino una realidad interconectada que refleja las tensiones de nuestro tiempo. Bueno, por último, considero que el artículo 5, que destaca que la transdisciplinaridad trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y reconciliación, no solamente con las ciencias humanas, sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior, ha sido uno de los pilares fundamentales en mi vida y carrera. Este artículo refleja la necesidad de integrar las dimensiones subjetivas y sensibles de la existencia humana en la investigación. Mi trabajo se traduce en una constante búsqueda de integrar la dimensión estética con la semiótica, creando así un marco en el que la experiencia interior del espectador se vuelve tan importante como el análisis de los elementos externos del texto fílmico. Así, en la docencia también incorporo el arte como una experiencia vivencial, incentivando a los estudiantes a expresar sus propias percepciones y emociones ante las obras, pues considero que solo mediante esta apertura puede comprender realmente el sentido transformador del cine. Finalmente, la transdisciplinariedad entonces ha cambiado mi mirada, no solo como investigador, sino como ser humano. Al rechazar las reducciones simplistas, he encontrado una forma de ver el mundo que abraza su complejidad y reconoce que cada investigación es una oportunidad de reconciliar las múltiples realidades que nos rodean.
Esa transformación se refleja en mi trabajo de investigación y docencia, donde la transdisciplinaridad se convierte en una herramienta para comprender y vivir en un mundo que, aunque desafiante y lleno de contradicciones, nos permite encontrar esperanza en la diversidad y en la unidad de nuestras diferencias. Pues muchas gracias. Aquí tengo mis datos de contacto. No me deja abrir el video. Muchas gracias, doctor Oscar Treviño. Seguimos con el doctor Manuel Herrera y su exposición. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la transdisciplinariedad en la educación universitaria. Para iniciar, yo he realizado un decálogo dentro de la docencia que en lo personal a mí me ha servido, que vienen siendo aspectos, comportamientos y acciones que a mí me han llevado a realizar mejores trabajos desde la transdisciplinariedad. Involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluir en los planes de clase como la transdisciplinariedad, será un eje transversal en los conocimientos, diseñar actividades transdisciplinarias, acompañar a los estudiantes de su proceso de producción, prevalezca un ambiente de aprendizaje colaborativo, lograr que nuestros estudiantes sean agentes de cambio, los docentes y estudiantes sean investigadores propositivos y emprendedores, y lograr un pensamiento reflexivo y crítico entre nuestros educandos para poder interpretar su entorno y que impere una comunidad educativa. Esto es importante en el sentido porque me ha ayudado la transdisciplinariedad y basándome en la definición de Nicolescu sobre lo que qué es la transdisciplinariedad, él la define como el mundo y la articulación de las diferentes áreas del conocimiento y los saberes. Se apoya en los pilares de la complejidad, los niveles de realidad y la lógica del tercero incluido, los cuales definen su metodología y la visión de la naturaleza del ser humano. Esta definición es central dentro de mi profesión docente porque de acuerdo con la semiótica de la cultura, basándome en Yuri Lodman, el docente traductor lo que hace es construir las estrategias idóneas para los objetivos de aprendizaje. Así, ya centrados en lo que viene siendo una materia que imparto, que es textos clásicos, para los estudiantes de primer ingreso en la carrera de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí lo que yo trato es de que en esta unidad de aprendizaje se complementará la transdisciplinaridad con la semiótica de la cultura para mostrar cómo la semiosis le va a permitir al estudiante analizar, interpretar las obras clásicas desde otra perspectiva y el generar nuevos sentidos. Esto es con la intención de abordar también la perspectiva de género en las obras cumbres de las culturas griegas y romanas de diversas disciplinas, como la semiótica de la cultura, la semántica, la educación y el arte. Una vez realizado esto, voy a mostrar el ejemplo que estoy llevando a cabo, algunas de las muestras, cómo la transdisciplinaridad me ha ayudado, pero también basándome en el aprender a pensar. Podemos ver nosotros ahí de que en este apartado se encuentra lo que es el viaje de Ulises. Aquí se refiere a que una vez que se lee la Odisea y se trata de ver los 4 puntos que caracterizan a la obra de la Odisea, como el rompimiento, el alejamiento, la recuperación de la historia, el retorno de un ser individualizado, lo que hago con los alumnos es visto desde la Odisea, pero ahora lo vamos a ver desde la narrativa de mujeres y vemos el texto Mujeres de Ojos Grandes de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Entonces ahí lo que se pretende en el aprender a pensar es buscar de que el alumno vaya haciendo esta conexión de referencias, esta intertextualidad que le va a ayudar a comprender mejor el texto. Posteriormente, del aprender a pensar, vamos a aprender a dialogar. Aquí se les diseña una ficha de trabajo diseñada por un servidor, basándome en algunos de los conceptos de la mayéutica, donde se les pone una lectura, como en este caso Medea de Eurípides, y aquí se trata de ver sobre el tema de la matrofobia, qué tanto saben del tema, su discusión, y cómo después llegan a ellos a un nuevo conocimiento. Posteriormente, ya para finalizar, está el aprender a aprender.
Para ello, leen la obra Lisístrata de Aristófanes y ahí se les comienza a dar herramientas para que comiencen a analizar y a interpretar las esferas políticas, sociales y culturales inmersas en las obras. Y para poder buscar la creación o la motivación o darles otra manera de que ellos se expresen, se les pide que sus reflexiones vayan a manera de oráculos. Entonces se califica tanto su pensamiento crítico, su argumentación, y de qué manera también la originalidad les va a llevar a ellos a plasmar en una producción sus mejores eh, trabajos. Y ya por último, la importancia que tiene la transdisciplina dentro de la educación universitaria es que a través de esta investigación, acción, formación, se busca un cambio en la enseñanza-aprendizaje. La intención es lograr una educación integral donde el estudiante despierte su interés por la investigación y la producción discursiva por medio de sus habilidades lingüísticas: leer, escribir, escuchar y hablar. La transdisciplina complementa los temas vistos en la asignatura al retroalimentar su perspectiva para analizar e interpretar. Le muestra a nuestros estudiantes una visión clara y de utilidad a su conocimiento. Asimismo, las actividades diseñadas para este curso buscan conectar las diversas áreas de estudios para posteriormente apoyarse en la transdisciplina, como la semiótica de la cultura y la pedagogía, para reforzar el aprendizaje en aprender, a pensar y a dialogar. La mirada a los estudios de género conlleva a visualizar y contextualizar la participación de la mujer desde diversos roles para trazar la inmersión de la occidentalización en nuestra cultura. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me cierra el... Ahí está. No sé por qué. Bueno, parece que ya me dejó. Bueno, a continuación voy a presentar yo mi trabajo, que no es más bien un trabajo, sino una breve reflexión sobre cómo la transdisciplinariedad me ha asistido a mí en mis trabajos de estudios del discurso. Cómo la transdisciplinariedad ha cambiado mi mirada. Me ha brindado una apertura a otros ámbitos, a otros niveles y dimensiones de interpretación, tal como se recomienda en la Carta de Transdisciplinariedad. Pero también a convivir entre la comunidad académica con democracia, pensando que todos los que participamos, todos los que formamos parte de la comunidad, tenemos el derecho de expresar nuestra opinión desde nuestros propios trabajos de investigación. Igualmente me ha dotado de una disciplina y de un rigor para realizar los estudios siempre considerando las voces a las que puedo escuchar desde mi formación académica y siempre considerando que no solo es la voz y la norma y la mirada única para un fenómeno social, sino que existe un compromiso con la sociedad de escuchar la mayoría de las voces, las otras miradas desde posicionamientos, ámbitos y contextos de realidad social muy diferentes a los que nosotros desarrollamos. Eso, por supuesto, que en la vida personal y académica nos dota de una pluralidad porque sabemos que entre todos construimos el conocimiento y que hay diferentes niveles de percepción, pero que hay un momento, como lo dice Yuri Lotman en su teoría sobre la frontera porosa, un momento en que se pueden articular, como dice Edgar Morin, los saberes y poder estudiarlos desde distintas perspectivas de la realidad. Ello nos va a ofrecer una conciencia holística, una conciencia de que estamos aspirando a la descripción integral del objeto de estudio desde los ámbitos epistemológicos de conocimiento que se desarrollan o que se articulan alrededor de él. Eso, por supuesto, también que nos permite abrazar las otras miradas, comprender los otros posicionamientos y los otros ámbitos de la realidad global a la cual nosotros no hemos tenido acceso y por eso tenemos una percepción parcial.
Y pues esto, por supuesto, que conduce a la fraternidad investigadora, al apoyo, a la colaboración, a la co-construcción del conocimiento entre los grupos que desarrollamos trabajos, aunque sea en diversa disciplina, pero todos en búsqueda de la misma verdad. Esto me ha permitido realizar, guiar y acompañar investigaciones transdisciplinarias que han sido destacadas a nivel internacional. Por ejemplo, algunas sobre discurso y brujería, donde se tuvo que articular el lenguaje con la semántica, la retórica, la semiótica, la cultura, la tradición y la ficción en un contexto social vivo de un estado del norte de México. Otro sobre el sentido de vida en el discurso de los religiosos en las diversas iglesias de cierta comunidad cristiana. Esto nos llevó a articular la filosofía con la teología, con la hermenéutica, la retórica, la pragmática, la semántica y otras ciencias. Insisto, estos 3 trabajos premiados de manera internacional no se pudieran llevar a cabo si no hubiera sido desde el punto de vista de la transdisciplinariedad. El último que voy a comentar es sobre discurso y disolución de la identidad. Esto nos va a nosotros a proporcionar la oportunidad de articular la migración, la exclusión y hablar también, por supuesto, sobre política y posverdad, sexismo, violencia, etos y populismo en el discurso político. Para finalizar, yo quisiera decir cuál es mi papel como académica y como profesora, como académica para articular la transdisciplinariedad en los escenarios cotidianos en que me desenvuelvo. Creo que hay que asumir un papel valiente, un papel disruptivo, pero fundamentado y soportado por un riguroso trabajo y disciplinada tarea para orientarme a vincular la mirada científica con la social y con la humana, para aportar desde mi trabajo a la visibilización de la necesidad de mejora, de avance y justicia donde sea que haga falta. Muchísimas gracias. Voy a pedir que abramos cámara a todos los participantes para despedirnos y agradecer a la doctora Julieta Haidar y a su equipo de trabajo por permitirnos participar en este evento mundial de la transdisciplinariedad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al equipo de la doctora María Eugenia Flores Treviño, de la Autónoma de Nuevo León, por este video que nos comparte. No pudieron estar en presencia por la carga de trabajo que tienen, pero pues siempre estamos con ellos. Y bueno, aquí está conmigo la doctora Julieta Haidar, organizadora de este evento. Y bueno, agradeceríamos que nos diera unas palabras, ya que no puede estar en la apertura por cuestiones de tránsito. 2 horas, sí. Para mí es una gran emoción estar ahora con los equipos de México de transdisciplinariedad, que son los 13, y uno de los más nutridos entre los países ahora están en el segundo día gravando las actividades, ¿no? Tanto en África como en Europa, como en Asia también, que está en Japón van a estar grabando, y para nosotros es muy importante eso, que se grabe todo, porque después vamos a hacer la memoria y subir a la página. Es muy importante también que otras tareas que vamos a retomar de publicación, de eventos y todo, para seguir formando las redes, la red mexicana de transdisciplinariedad, es un elemento muy importante y que en donde esperamos contar con ustedes, pues, y también publicaciones y eventos, para que el diálogo sea lo más nutrido posible, pero fundamentalmente, como decía también Enrique, que todo estuviera ligado a la vida, ligado al cuidado del planeta. Por eso usted tiene el grupo de ecodiálogo allá en Jalapa, muy interesante, donde estuvimos hace poco tiempo y lo conocemos hace mucho tiempo. Tengo que decir que Enrique fue el que trajo por primera vez a Basarab Nicolescu a México. Y ahí conocimos a Basarab Nicolescu y a Enrique. Agradecemos mucho su trabajo desde ese momento hasta ahora. A todo el grupo y la investigación también con el grupo de Monterrey,
que também temos vários anos de trabalho, de formação, não? De professores que depois se vai ampliando, e isso é muito importante porque se vai ampliando a transdisciplinaridade e o trabalho concreto de várias análises. E também com os grupos todos que vão aparecer, não pude estar no primeiro porque estive 2 horas travada no trânsito, uma loucura. Me perdona o grupo de Arcos que não pude estar aqui. E agora vai entrar então o outro grupo, não? Muitíssimas graças a todos.